Bien, continuemos entonces con esta lámina. Yo me quedé acá en el cuádriceps. Tengo el vasto externo. Tengo dibujada aquí la cabeza baja del fémur. Es rugosa por estos lados, ¿no? Sería bueno darle esa misma sensación así con una intención de textura, porque es importante reconocer cómo es la forma del hueso verdadero para poder entender su función. Las partes rugosas nos dicen que es ahí donde se agarra el tendón fuertemente, ¿no? El tendón, y luego pasa a ser músculo. Muy bien. Entonces tenemos esa zona rugosa y acá también, ¿no? Entonces marco la línea y de repente hago alguna protuberancia más por ahí. Una protuberancia, ¿no? Zonas rugosas. Zonas rugosas del hueso, ¿no? Estos son los epicóndilos. Epicóndilos, es decir, están por encima del cóndilo. ¿Y cuál es el cóndilo? Esta zona de acá abajo. Es una zona mucho más lisa, como les digo, enlosada prácticamente, ¿no? Tiene como un recubrimiento para que pueda existir el movimiento, ¿no? Una zona lubricada. Los cóndilos, ¿no? El de acá, el cóndilo externo del fémur es más en punta y hace pues un declive, un canal aquí justamente. Todo esto es un canal por donde van a pasar los tendones del cuádriceps. El crural no se ve. Son 4 músculos, ¿no? que hacen la forma anterior del muslo. Bien, si explicamos, no dibujamos. Veamos entonces, en parte hay que hacer un entendimiento previo para poder dibujarlo correctamente, ¿no? Es una tarea un poco difícil, la verdad, ¿no? Por eso es necesario prepararnos y ensayar. Esto podría ser un ensayo para que en el futuro podamos hacer una lámina mucho más rigurosa, ¿no? Es decir, la calidad de nuestras láminas va a ir mejorando con el tiempo. Aquí entonces lo que estoy haciendo es producir una base en rojo cadmio de polícromo, que vamos a ir simplemente dándole la sensación de rojo, el cambio, ¿no? De tejido de tendón a músculo, ¿no? Y con un trozo de papel, ¿no? A manera de esfumino vamos a suavizarlo un poco y vamos a ir dándole un poco de forma, ¿no? Forma fuerte, textura. Vamos a ver si me puedo acercar un poquitito. Ahí. Entonces trato de, con un lápiz, un marrón en este caso, voy a delimitar fuertemente la forma del recto, ¿no? Y tiene acá entonces fascículos que le dan el movimiento, ¿no? Viene a ser como las barbas de la pluma, ¿no? Así, de esa manera se va conformando el músculo por tejidos que están separados un poco rítmicamente. Entonces aquí esta línea lo que va a hacer es separar el músculo simplemente para entendernos, ¿no? Para entendernos. Cuando nosotros observamos el modelo real, no se nota tanto esas separaciones, ¿no? Es un solo bloque extraordinario. Y con un rojo indio, ¿no? Con un color rojo indio voy haciendo un poco más
acentuación de los volúmenes. Recuerden entonces, ¿no? Si yo tengo la luz que viene como siempre hemos visto, ¿no? La luz está viniendo así, de derecha a izquierda. Acá también, de derecha a izquierda. Acá están las sombras. No olvidemos nunca eso, ¿no? Para darle coherencia a nuestro estudio. Misma luz. Es como simplemente hubiésemos quitado la piel, las capas superiores, y nos quedamos observando las capas inferiores, ¿no? Bien, entonces voy dando volumen a los fascículos, ¿no? Los fascículos musculares acá del recto, ¿no? Intensificando estas partes de acá hasta llegar a esta parte, y de ahí se esfuma para dar paso al tendón, ¿no? Entonces en el curso lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Me quedo con una fotografía de las partes inferiores para hacer anotaciones de los nombres, después en el Photoshop, y avanzo hacia una capa superior, ¿no? En este caso ya el sistema muscular. Recuerda entonces que el curso tiene 3 libros donde puedes hacer los análisis de tus figuras, ¿no? Siendo tan elaboradas las láminas, obviamente que ya por el resto de tu vida se te van a quedar grabadas las formas y los nombres, ¿no? De esa manera es que hacemos el avance del conocimiento anatómico en las figuras, ¿no es cierto? Porque le estamos dando mucho detalle a cada estructura, al hueso y al músculo, ¿no? Tenemos hechas muchas láminas, entonces tienes ejemplos de las láminas que tiene el curso y las que se ven en los libros, ¿no? Yo me baso en esas láminas también para tratar de mejorar las siguientes, ¿no? Bien, y las tengo ahí siempre presentes, ¿no? Entonces, fíjense, la acción que cumple este músculo es la de, por ejemplo, dar la patada, porque va a extender la pierna, la parte de abajo, ¿no? De manera muy efectiva, ¿no? También todos los músculos se activan para producir el balance, ¿no? En la caminata. Imagínense lo funcional que es el cuádriceps para la carrera, ¿no? Para correr. Bien, entonces ya voy teniendo ese volumen, ¿no? De manera sencilla, ¿no? No hagamos un trabajo demasiado rebuscado, porque podemos caer en una expresión que no resulta sencilla de entender, ¿no? Lo que yo prefiero es hacer una lámina en donde se noten exactamente las estructuras, ¿no? Cosa que no ocurre en las fotografías. A veces he conversado con estudiantes de medicina que me dicen que estas láminas les sirven mucho, ¿no? Porque ellos tienen en sus recursos, los recursos que tienen de biblioteca, les pasan videos a veces de figuras reales, ¿no? Es complejísimo, porque se imaginan todos los demás sistemas vasculares, los nervios, entonces difícilmente se entiende las formas que tienen ahí delante. Se necesita entonces una ilustración que simplifique, que aclare todo el asunto, ¿no? En cuanto a las formas que se supone que tienen que estudiar, ¿no? Dependiendo entonces la calidad de la lámina y a qué está destinada, vamos a ir determinando nosotros fuertemente algunas estructuras, ¿no? En este caso
nosotros, como el curso está destinado no necesariamente para médicos, ¿no es cierto? No es una ilustración para un libro de medicina, es una ilustración, son ilustraciones para nosotros, para los artistas, para los pintores y dibujantes. Y entonces lo que necesitamos nosotros es el sistema músculo-esquelético, ¿no? Ahí me quedo, ¿no? Pero sin embargo, fíjense bien, acá viene el asunto, ¿no? Hay otro tipo de tejidos presentes en las articulaciones o en ciertas partes, por ejemplo el tejido adiposo. Si los músculos acá de la articulación de la rodilla son el cuádriceps, hay músculos por detrás, ¿no? Por detrás ahí de la tibia, ¿no? En su región posterior, acá se ve en el lado interno, ¿no? Y en el exterior, pero justo en medio no hay músculos, acá solamente son tendones. ¿Qué es lo que rellena estas partes? Lo que rellena estas partes, para que se vean así de abultadas como vemos en la ilustración de la piel, son tejido adiposo, grasa, ¿no? Almohadilla de grasa que va protegiendo justamente esas regiones delicadas de la articulación. Entonces nosotros hagamos una ligera expresión de lo que vendría a ser ese tipo de tejido, ¿no? Es decir, algo así como una especie de esponja, ¿ya? Acá termina el tendón, ¿no? Desde este lado por el epicóndilo, y estas zonas son como suaves estructuras de tejido adiposo acá, ¿no? Y en esta zona también, acá va a venir el tendón del vasto externo, va cubriendo, tengo que ver bien el libro, pero en estas regiones de acá es tejido adiposo, y sería bueno marcarlo y dibujarlo en detalle, ¿no? Yo lo marco linealmente acá, y luego voy a buscar mi lápiz especial. Tengo un ocre, y el ocre es el que me va a ayudar ya a dar ese color que va a separarlo de lo que vendría a ser el hueso y el músculo, ¿no? Lo que veamos como amarillo es otro tipo de tejido, ¿no? Entonces esta parte, y está como un poco mezclado en la cápsula, ¿no? Entonces recordemos, acá estas partes, cuando nosotros veamos la rodilla, demos cuenta que aparte del hueso, los tendones y el músculo, las regiones blandas que se notan son tejido adiposo, grasa. Bien, sigamos entonces. Esta otra zona vendría a ser el vasto externo, ¿ya? Al final en el Photoshop yo lo que voy a hacer es poner vista anterior, y cuando marque los nombres tengo que poner entonces este es el vasto interno, ¿no? Y este es el vasto externo. Nuevamente entonces ahí le doy color. Ahora tal vez si son observadores y curiosos se preguntarán, pero está bien, estos 4 músculos dan la forma al muslo, pero ¿por dónde terminan? Por detrás. ¿De dónde se agarran? Vemos entonces que dan la vuelta, pero el músculo es como un trozo de carne que debe tener un comienzo y un fin, ¿no? Si se origina en el hueso, en el fémur, viene a dar hacia el tendón aquí abajo, ¿no es cierto? Rótula y la tuberosidad de la tibia, ¿no? Tuberosidad anterior de la tibia. En realidad la rótula está como sin conexión, ¿no es cierto? Se queda en medio de ese poderoso tendón. Bien, entonces tengo esto. Esos músculos van a agarrarse por detrás, por la parte posterior del fémur, ¿no? Es interesante, veamos.
si consigo ver la página del libro para mostrarle, porque es muy importante esa... No, acá tengo mi libro de Louis Gordon. Bien, acá está casi la pierna. Veamos la región posterior. Acá, ¿no? Veamos entonces, esta es la parte anterior. Hemos hecho el vasto interno, ya está hecho. Hemos hecho ahorita el recto, ¿no? Le voy dando color un poco. Y estos músculos se van agarrando, ¿no? Tenemos entonces desde la disposición primaria del esqueleto, con los nombres, la diáfisis, ¿no? Esta es la región de aductores, ¿no? El triángulo que se ve en la parte interna. Y este es el cuádriceps, ¿no? Lo que nos deja ver acá entonces es que, por ejemplo, esta es la visión anterior. Vemos ahí el cuádriceps. Recuerden que el crural está por dentro, no se llega a ver. Y esta es la vista posterior, como si nosotros giráramos esta pierna, ¿no? Esta es la pierna derecha. Entonces gira, nos vamos a ver a la vista posterior. Y vean entonces cómo el vasto interno queda de este lado. Lo voy a colorear un poco. Y viene a adherirse a la parte de atrás del fémur, ¿ya? Entonces tengamos una visión tridimensional de dónde es la terminación, ¿no es cierto? Anatómicamente le llamamos inserción. Inserción. El origen es la parte fija del músculo, ¿no? Siempre de hueso a hueso. Y la inserción es la parte móvil. En este caso, si la parte fija es el fémur, ese es el origen, ¿no es cierto? Desde atrás se origina el cuádriceps y la parte móvil vendría a ser acá, ¿no? Hacia la articulación. Bien, entonces yo hago aquí el mismo trabajo, ¿no? Con el vasto externo, ¿no? Ya hemos visto que las barbas de las plumas o los fascículos, ¿no? Van a correr en este sentido, ¿no es cierto? Le doy un sol y hago correr ahí los ritmos, ¿no es cierto? Esta parte no puedo oscurecerla demasiado, no mucho, porque se supone que está del lado de luz, ¿no es cierto? Espero se comprenda bien ahí toda la dinámica, ¿no? Porque es para mí muy bonita, ¿no? Ese estudio anatómico. Entonces este lado de acá sí podría oscurecerse bastante, porque por aquí va llegando, ¿no? el volumen. Entonces elijo unos cuantos fascículos para darle intensidad de valor tonal, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Si está adelante, le daré entonces una intensidad más fuerte aquí al recto femoral, ¿no? Para que se entienda muy bien el volumen, la forma. Lo que yo he encontrado es que el estudiante lo que hace es entender perfectamente cuanto más realista es la ilustración, ¿no? En cuanto a su forma, ¿no? La determinación de la forma. Entonces es mejor darlo todo, que se sienta bien el volumen acá, ¿no? Parte por parte. Obviamente es una especie de síntesis, ¿no? Es decir, si lo comparamos con una fotografía del músculo real, la fotografía es extremadamente detallada, ¿no? Y
compleja, por tanto, entonces no nos deja entender fácilmente lo que estamos observando. Bien, en el curso también hay fotografías y videos de cadáveres como para ver la, la vista real, que es necesaria observarla, ¿no? Para ver, determinar un poco el realismo también en nuestras imágenes de estudio. Pero van a tener mucho cuidado, ¿no? Siempre ahí está puesto en el curso, en esa parte, la advertencia de que lo que estás viendo son, o lo que estás por ver son videos de cadáveres reales. Entonces puede herir tu susceptibilidad, ¿no? Puede dar un poco de asco, incluso ver el cuerpo diseccionado, ¿no? Van a tener mucho cuidado. Esto sí es para estudiantes de mucha madurez, ¿no? No es para todos realmente, ¿no? He visto chicos que han seguido el curso, pero justamente en esa parte han parado porque luego de eso ya no pueden ver un bistec y sin que casi vomiten, ¿no? Les da mucho asco. Pero bueno, ¿no? Nosotros somos estudiantes y superamos eso, ¿no? Con el tiempo vamos superando esa parte, pero si les interesa, ¿no? Si son tan curiosos como para llegar a ese punto, sí, en el curso se propone también, ¿no? Una serie de videos en donde está ahí el recurso de la figura real, absolutamente real. Bien, seguimos entonces para darle un poco más de vigor a las estructuras tendinosas del cuádriceps, ¿no? Que se sienta perfectamente el volumen ahí de la rótula y finalmente los músculos de la pierna, ¿no? De la parte más baja. Muy bien, yo lo dejo ahí por ahora. Ya seguimos entonces, ¿no? Les recomiendo el curso de estudios anatómicos, ¿no? Hay muchísimo material para dibujar ahí por meses y meses. Hasta luego.